vamos a recibir a un amigo de la casa, Néstor y Paola. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido. Bueno, vine contento de que tener un amigo entrevistador que esté, digamos, en la parte deportiva, que ¿por qué tengo esa añoranza? Fernando, porque yo empecé en el diario El Eco en deporte, justamente estuve mucho tiempo. El micrófono. El micrófono. Ahí estamos. Claro, distinto que otras oportunidades. Exacto, decía que bueno, es mucho que me entrevistes para este micro, siendo que, digamos, tú... Estoy mirando mi ciudad, arriba del avión, titila las treintena. Tengo que me va a cuidar, mi viaje concreto en el medio de sus piernas. Esa noche me abrigo y juraba que era amor, pero me dio la espalda. Acá comiendo mi alma, quiere el mundo entre sus palmas. Besamos una vez más, falta la calma. Finjo demencia, vamos al alba. Ahora brilla más, pero en ausencia. Estoy en descenso, paso la rampa. Mi corazón buena, mi mente muy franca, por eso perdono tu mal que el alma. Hoy te suelto. Bueno, ahora sí, Pato, arrancamos de nuevo. Gracias, Fernando. Sí, ya superado el pequeño inconveniente técnico. Vamos a describir un poquito el tema que hemos elegido para hoy, ¿cierto? El tema elegido para hoy, y siguiendo un poquito con el calendario del mes de marzo, el surgimiento de la usina de Tandil, marzo de 1936, que, digamos, en los papeles surge antes, pero los motores se ponen en marcha exactamente en marzo de 1936, después de una larga lucha. ¿Por qué digo larga lucha? De pensar que todavía queda mucha gente, inclusive autoridades del actual gobierno, que están en contra de todo tipo de manifestación popular, y si no fuera por eso, muchísimas veces esas luchas del pueblo son las que generan grandes cosas, ¿cierto? Por ejemplo, Tandil tenía hasta ese entonces un servicio de electricidad que era malo y caro. Era, digamos, la proporcionaba una empresa inglesa llamada Sud Argentino, era un trust, un monopolio, que abarcaba una vasta zona de la provincia de Buenos Aires. Era mala y cara, y desde las páginas de un semanario llamado Germinal, que lo dirigía el periodista Juan Nigro. Juan Nigro, ustedes saben, todos sabemos que es el nombre de la calle donde ahora está la usina, la sede principal de la usina. Villa Italia. En Villa Italia. Juan Nigro, que era periodista, escritor y un luchador por la ciudad, desde la columna de Germinal, que es un nombre muy socialista. Él fue uno de los más importantes y pioneros dirigentes socialistas de la ciudad. Fue concejal, fue diputado provincial, y un gran luchador que murió. Ahí está. No, ya estamos viendo imágenes. Sí, Juan Nigro lo tenemos en imagen, justamente. Sí. Exactamente. Un gran luchador que él en su semanario llegó a escribir cosas como, por ejemplo, que el trust, este monopolio inglés, imponía una ley de hierro, decía, con tarifas extorsivas y toda clase de gabelas por un pésimo servicio. Palabras textuales que yo pude leer en este semanario. Tanto repercutió porque ahora todos tenemos dudas de si realmente el periodismo es el cuarto poder, porque bueno, pues está esto de redes y un montón de cosas más allá de todo lo que podamos decir acerca del periodismo por ahí que traiciona principios, no en Tandil, pero sí en las grandes urbes, ¿no? Pero antes sí, antes realmente, cuando no había mucho para leer, porque eran muy poquitos diarios, radio todavía no había, estamos hablando de la década del 30, ¿cierto? Entonces, él desde la página de Germinal alentó a un pueblo que él decía, después de la gran manifestación que hubo, dice, un pueblo que estaba aletargado, ese pueblo se irguió un día para librarse de los poderosos tentáculos del pulpo capitalista, escribía Juan Nigro, diciendo a sus explotadores con firme acento, 2 puntos, escribe en sus páginas, Tandil quiere ser el árbitro de su destino, casi nada. A partir de ahí se va generando una marcha, una manifestación pacífica con más de 4.000 personas en un partido de Tandil que tenía 40.000, una ciudad con poco más de 30.000 habitantes en la época,
digamos, hoy tendríamos que tener, para hacer algo similar, 20.000 personas. Y es muy difícil o casi imposible hoy en Tandil reunir 20.000 personas para conseguir algo importante. Sin embargo, en aquella época se consiguió. La pregunta del millón, Fernando y amable audiencia y teleaudiencia. ¿Colaboró el municipio de aquella época para que Tandil tenga su usina propia? Y la respuesta es no. No. ¿Por qué? Era la famosa década de gobiernos conservadores, ¿cierto? En todo el país y en Tandil también. Con lo cual, estos gobiernos conservadores estaban a favor no solamente de los monopolios, sino a favor de todo lo que sea grandes capitales privados. Por lo tanto, no apoyó en absoluto el municipio de la época la creación de una usina tandilense. Tampoco desde la provincia o del país, ¿no? No. Menos. Menos. Entonces, ¿qué lema levantaron los tandilenses de la época? Es fantástico. Haremos la usina igualmente, con el municipio, sin el municipio o contra el municipio. Esa fue y la hicieron realmente sin el municipio y más bien contra el municipio, ¿cierto? Claro. Y otra cosa muy interesante, es que lucharon juntos, por ejemplo, Juan Nigro, que era socialista, y varios dirigentes que eran conservadores, que no estaban para nada en el municipio, obviamente estaban por fuera, y que eran personas públicas muy conocidas, como por ejemplo el primer presidente, que increíblemente no fue Nigro, no sé cómo habrá sido la componenda entre ellos, el primer presidente que no fue Nigro fue secretario de ese primer directorio, Nigro. Fue Ferruccio Domeniconi. ¿Quién era? Era un prestigioso médico de la época. Italiano, seguro. Creo que había nacido en Italia, exactamente. Ferruccio Domeniconi. ¿Quién fue el vicepresidente? Este sí, ya es mucho más conocido porque su nombre lleva actualmente el Hospital de Niños. Era un prestigioso médico pediatra, el doctor Devilio Blanco Villegas. Y un tipo muy querido en la población. Fue el vicepresidente. El secretario fue Juan Nigro. Y después, digamos, había un escribano que en la época era también gran figura en la ciudad, Manuel Cordeu. Estuvo en el primer directorio. Carlos Larsenville también fue uno de los vocales principales. Larsenville, ¿quién era? Era famoso, entre otras cosas, por ser por tener la concesionaria Ford de Tandil en la época. Fue uno de los pioneros en Ford en Tandil, ¿cierto? Larsenville. Teófilo Henó fue otro de los primeros vocales del primer directorio. Era ingeniero agrónomo, que si digo Teófilo Henó no decimos casi nada, pero sí hay que agregar que era el hijo del propietario de la primera gran cervecería que tuvo Tandil, la cervecería de la Piedra Movediza, que estuvo en la calle Belgrano entre Pinto y 14 de Julio. Fue muy importante, todavía quedan botellitas que dicen cervecería Piedra Movediza. Fue el hijo del cervecero, pero que además se hizo famoso por otro motivo, y fue el hecho de haber creado el fútbol en Tandil, de alguna forma, creado, digo, porque cuando en Tandil no había fútbol ni había noticia de lo que era fútbol, este Teófilo Henó, cuando con 18 años se va a estudiar a Buenos Aires, fue el primer tandilense recibido de ingeniero agrónomo. Va a la UBA a estudiar, sus padres podían pagarle los estudios, que no era fácil en la época, 1902. Trae para Navidad una pelota de fútbol que acá no había y provocó una verdadera revolución, ¿cierto? Que ya le vamos a dejar para algún aniversario de la fundación de la Liga Tandilense. Ese mismo Henó fue uno de los vocales de este primer directorio de la usina, que si bien muchos querían hacerla de forma cooperativa, como por ejemplo, sobre todo Juan Nigro, se llamó Usina Popular de Tandil Sociedad Anónima, pero tuvo un espíritu cooperativo, altruista, trajeron maquinarias de primer nivel, pusieron plata entre todos, fue un emprendimiento netamente tandilense, como ya lo había sido el año 1902 también, la creación del Banco Comercial de Tandil, que lamentablemente desapareció en la crisis de los 90, ¿cierto? El Banco Comercial, que fue un orgullo para Tandil haberlo tenido tanto tiempo
y formado con capitales propios. La usina de la década del 30 repite esa feliz experiencia de tandilenses aguerridos que con capitales propios trajeron máquinas impresionantes, a tal punto de que hubo una frase muy desmesurada en la época del propio directorio, que cuando vieron semejantes maquinarias muy adelantadas para la época, decían, esto queda para siempre para la ciudad. Tandil, acá viene lo increíble, Tandil nunca será más grande que su usina. Una desmesura, sin duda, porque eso es imposible. Sin embargo, estaban convencidos, tenían tanto orgullo, yo diría legítimo orgullo, estos creadores, estos pioneros, que llegaron a decir esa frase que se hizo famosa y quedó para la historia. Tandil nunca será más grande que su usina. Lo que parece como un dato curioso es que empieza operativamente en el 36 la usina a trabajar, pero la fundación data de unos cuantos años antes, ¿no? Data sí, la creación, o digamos, el hecho de haber hecho las actas constitutivas previamente para después conseguir el dinero, Claro. que no era poco, para conseguir las maquinarias realmente, ¿no? Porque Pero eso casi una década. no. ¿En el 20 no fue la fundación? No, apenas No un par de tanto. años. Bien. En apenas un par de años ellos consiguieron las maquinarias que, repito, eran impresionantes hasta el punto de que duraron varias décadas. Después, cuando ya Tandil realmente creció y creció mucho, hubo que depender de centrales hidroeléctricas grandes, como hay una subcentral en Necochea, que es energía que viene del sur inclusive. Pero eso ocurre mucho después. Y otro paso, digamos, otro cambio importante fue en la década de 1970, más exactamente el Consejo Deliberante del año 1974, era intendente Jorge Lester, ahí cambió el formato, dejó de ser Usina Popular, Sociedad Anónima, y se transformó en Usina Popular, Sociedad de Economía Mixta, cuando el municipio pasa a ser parte importante, creo que es mitad y mitad aproximadamente, privado y municipal. Como es hoy, ¿no? Un ente Como es mixto. hoy. Sí, Todavía sigue siendo esta forma jurídica, ¿cierto? Pero realmente vale la pena rendir homenaje a estos pioneros de la década del 30 en Tandil, que en esa manifestación, que fue la que generó todo, tenían pancartas que decían, por ejemplo, la satisfacción del pueblo debe ser iluminada por la usina popular. Otra decía, Tandil repudia al trust, que era el monopolio inglés, ¿cierto? Que si algo hicieron bueno los ingleses, que acá vendían la luz cara y mala, como servicio, algo bueno lo destruimos. Lamentablemente lo dejamos destruir y era, porque ¿qué hacen siempre los ingleses como bonito estéticamente? Los edificios. Basta ver la estación del ferrocarril, por ejemplo. Bueno, el edificio que estaba en 4 de Abril y Sarmiento, yo tengo fotos que la he publicado por ahí, en alguna nota o libro, era muy bonito. Era un edificio grande que podía ser hoy un centro cultural impresionante. Y bueno, se dejó destruir y ahora está, por suerte, hay un emprendimiento cultural que es el colegio polivalente, ¿cierto? Sin embargo, lamentablemente, ese edificio debió haber continuado, remodelado, reciclado y ser hoy un centro cultural que sería espectacular. O sea, lo único bueno que dejaron lo destruimos nosotros, no los ingleses. Pato, muy completo. Muchas como gracias. Siempre. Muchas gracias. Muy amable. Néstor Di Paola, refiriéndose a los orígenes de la usina de Tandil, pasó por Plataforma Magazine.